Última hora. Buenas tardes, amigos, amigas, colombianos, colombianas. Este día 23 de enero del 2025, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya, les vamos a estar contando a los colombianos y a las colombianas las últimas estrategias que está implantando el presidente Gustavo Petro para defender la soberanía del pueblo colombiano y también para cuidar la frontera e impedir que ciertos cargamentos de droga puedan salir por la frontera, por el puente, por el río Catatumbo hacia Venezuela, con destino a otros países como Europa o Estados Unidos. Como pasó así con la última droga que incautaron 8.2 toneladas. Y qué decir, en Bichada, el camioncito ese que iba con una cantidad de bolsitas de arroz y melaza, que era para los caballos, y dentro de esa melaza, como para distraer al canino que no pudiera olfatear, aprovechando que el canino tiene una enorme capacidad de olfateo como son los caninos, los pastores alemanes Milinois. Entonces, el presidente, en su última estrategia, y que para eso fue que viajó a Haití, para ponerse de acuerdo y para que el ministro de Defensa de Colombia y el ministro de Defensa de Haití, a par los dos, trabajen en conjunto para evitar que la ruta del narcotráfico que se pudiera haber utilizado hacia Haití, para de ahí hacia otros países, no lo puedan hacer. Es decir, el presidente de la República le fregó el negocio a los narcotraficantes y en especial a esta banda criminal de paramilitares, como lo es el ELN. Pueden decir que es una guerrilla, pero ya los colombianos nos dimos cuenta que ellos no son ninguna guerrilla, ellos son paramilitares disfrazados de guerrilla. Ellos comandan en conjunto con el Centro Democrático, quiera si o no se quiera, aunque podemos estar diciendo los colombianos y las colombianas, ¡ay, esto es presuntivo! Sí, siempre estaremos hablando de que es presuntivo, pero lastimosamente, ante eso, ¿qué piensa el señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será que seguirá tapando los males de esta gente? ¿O al fin se afinará y tratará de obrar correctamente, enderezando esa justicia que todos los colombianos esperamos que se enderezca? Entonces, bien, 4 horas estuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, en Haití hablando con su homólogo, el señor Chacmel, ¿no? También presidente de Haití. Y estimaron ponerse de acuerdo para poder arreglar aspectos relacionados con la seguridad. Entre ellos, porque es una parte de los 5 acuerdos que se firmaron. Que, por cierto, es curioso como la señora María Fernanda Cabal se levantó como si ahorita le estuviera dando el regaño a un niño de 5 años de edad. Oiga, señor Petro, ¿usted qué hace allá en Haití? ¿Por qué no está en el Catatumbo, allá atendiendo el desastre? ¿Por qué no está en el Catatumbo prestando atención a las 32,000 y pico de víctimas, desplazamientos forzosos que ha habido allí? ¿Por qué? Y con una voz tremenda, como si le estuviera dando un regaño a un hijo, ¿no? O como si le estuviera dando un regaño a un esclavo. Así, digámoslo en estas palabras, así estaba la señora Cabal ayer. Pero entendemos todos los colombianos y colombianas que la señora Cabal estaba así porque le dolió la médula espinal de su cuerpo, que se hubieran incautado 8.2 toneladas de droga, de polvito blanco, estimadas en más de 400 millones de euros, que representan repartir 20 millones de dosis en el mundo. A eso le dolió a la señora Cabal ni muchísimo, y más le dolió el cargamentico que iba en un camioncito, que eran como 500 kilogramos del alcaloide, que iban atrapados en bolsitas de la empresa Castilla Agrícola, que es parte de es una empresa familiar, y allí hay socios que muchos de ellos son familiares, que primos, que hermanas, cuñados, pero son familiares de Cabal, y si lo son, entonces miremos desde el punto de vista que todos están metidos en el cuento del narcotráfico.
Esta gente, con todo esto que están haciendo, era de que los países que han sufrido esta situación deberían de pedirlos en extradición inmediatamente, empezando por Estados Unidos, pedirlos en extradición, empezando por España, pedirlos en extradición, empezando por países en Europa, Alemania, Rusia, qué sé yo, pedirlos en extradición y que no le dé pena ni un tricito al presidente de la República entregárselos y que los procesen. Si el señor Nicolás Maduro en Venezuela ya puso precio a las cabezas de ellos, $1.000.000, ¿ah? Entonces yo pregunto, ¿por qué la demora de otros países, empezando por Estados Unidos, que es el que más ha sufrido con esta situación del narcotráfico? Porque créanme que en Estados Unidos la población que pueden hacer allá aproximadamente, que pensemos que son 300 millones de habitantes en ese país, ¿cuánta gente de esos 300 millones se han muerto por la cuestión del polvito blanco? ¿Y cuántos están severamente mal, mejor dicho, así como dice, desahuciados? ¿Sí? Que cuando menos se piense, es que no quedó gente en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sobrevive un país cuando no tiene población? ¿Cómo sobrevive? Y aparte de eso, están haciendo todas las leyes para hacer, ¿cómo se llama esto? Redadas en las iglesias, en el comercio, en las calles, donde sea, para atrapar inmigrantes y devolverlos a sus países. Pero peor que eso, también es como una cacería. Pero también lo peor es que en ese país, Estados Unidos, los niños que van naciendo en ese país no les están reconociendo la ciudadanía. Si no son puros, como dice el dicho, si no son puros, o sea, hijos de estadounidenses, no les reconocen la ciudadanía. O sea, si son hijos de latinos, de peruanos, de ecuatorianos, de argentinos, de chilenos, mexicanos, cubanos, haitianos, venezolanos, colombianos, costarricenses, puertorriqueños, dominicanos o personas de Europa, ¿sí? De cualquier parte de Europa, no les reconocen la ciudadanía a estos niños que nacen allí, porque lo dijo el presidente Donald Trump y lo firmó. Entonces, frente a esa situación, eso es una crisis tenaz. Ya más de media gente en Estados Unidos ya se les paró y ni siquiera lleva 2 días para estar gobernando y ya medio pueblo en ese país ya se les paró la raya. ¿Cómo así? Los niños nacen y no tienen derecho a la ciudadanía, entonces que los van a tener mientras tanto sin nombre, sin identificación. Si el niño se enferma, entonces que no puede llegar a un hospital para que lo atienda, porque si no tiene el Social Security, pues ni modo. Si no tiene su registro de nacimiento, pues tremendo. Y para tantas cosas que necesita la gente allá, entonces eso es lo mismo como decir, estamos matando, terrible, pero eso está pasando. Entonces hay una cuestión que dijo el presidente Gustavo Petro, es que le achantó completa la cachetada a Donald Trump. Pero también por otro lado, rápidamente sin salirme del tema, lo que dijo en las últimas horas el presidente de la República con respecto a la visita que tuvo en Haití y en los acuerdos que quedaron con el presidente de Haití con respecto al Catatumbo. Miren lo que dijo el presidente y me parece excelente la estrategia porque él lo dijo. Hubo aquí una falla. Pues claro, la falla es que hay que seguir desmenuzando, detectando, escudriñando, investigando a ver qué pasa, porque de pronto también puede ser que dentro de las fuerzas militares de Colombia y de pronto personajes de alto mando que de pronto en algún momento no se presentaron, no se dejaron ver como tal, sino ahorita con esta cuestión del Catatumbo. Entonces el presidente dice, no, pero ¿cómo así? Los hombres del ELN días atrás estaban sus finanzas casi requete golpeadas y de un momento a otro ¡pum!, con fuerza suben. ¿Por qué suben? Pues porque el uribismo seguramente los ayudó, o gente de la derecha que está vinculada con ellos los ayudó, y así pues volvieron a tomar fuerza para poder meterse en el Catatumbo y hacer lo que están haciendo, cometiendo crímenes. Por eso la conmoción interior, por eso el presidente de la República dispuso colocar allá 5.000 unidades, hombres, mujeres,
para cuidar la seguridad de todos los pobladores de Catatumbo y sus alrededores. Bien, entonces dice así, por allá sale una nota que es un poco como ofensiva, digámoslo así, una nota muy ofensiva, y el presidente inmediatamente sin pestañear, sin respirar, se la mandó así, les contestó de esta manera. Dice W, dice, desconexión total, mi defensa en Haití mientras sigue la tragedia que deja 36.139 desplazados. Eso dice W Radio. Y vea lo que les contestó nuestro presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, doctor de doctores. Nadie se desconecta en esta época. Informo que he estado conectado con el actual gobierno venezolano desde Haití y he delegado a mi ministro de Defensa para hablar con su par y establecer un plan conjunto de erradicación de bandas armadas en la frontera. Verdaderos desconectados dejaron hacer trizas la paz y hacer trizas la conexión de los pueblos y dejaron la frontera en manos de mafias armadas. He dialogado con quien ejerce la presidencia en Venezuela, Nicolás Maduro, para tapar los pasos ilegales, especialmente en el río Catatumbo, y se accione con vuelos de lado y lado. Contactamos con la presencia de 1.580 connacionales en campamentos de refugiados del otro lado. Se construye un plan de acción conjunto que busca cerrar todo espacio de acción de los dueños del narcotráfico en la frontera. Se hará reunión de los dos ministros de defensa para el efecto. En mi visita a Haití de 6 horas, ampliaron 2 horas más porque eran 4 inicialmente, establecimos acuerdos para fortalecer la paz y la sociedad haitiniana. Recordemos que los acuerdos que ellos firmaron fue acuerdo para ayudar, comercio, clima, seguridad, agricultura, y la otra parte es la seguridad, la cultura, el clima, la agricultura y el comercio. Bueno, son 5, ¿listo? Entonces está ahí. Desconectados con la historia están quienes no saben que fueron las haitinianas negras las que hicieron las primeras banderas tricolor de nuestra patria y que la franja azul y roja es la misma bandera de Haití. No es la historia aristocrática de la rubia la que inspiró nuestra bandera en la mano negra de la mujer que se liberó luchando de su esclavitud, la que hizo nuestra bandera. De Jacmel salieron Bolívar y Miranda con sus nombres, que incluían haitianos, para luchar por la actual Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador libres. Le debemos la libertad a Haití y mi gobierno devuelve esa acción ahora que nos necesita. Se entrenará las fuerzas policiales de Haití en Colombia y bloquearemos la ruta del narcotráfico que desde la frontera colombo-venezolana usa el territorio de Haití en paz para nosotros y paz para Haití. Eso fue todo lo que hizo nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, y que por cierto, personajes como María Fernanda Cabal, Hernán Cadavid, Sebastián López de, Miguel Uribe Turbay y otros tantos de la derecha andan pregonando y con sus lenguas confundiendo y sacando una cantidad de babosadas y pendejadas, por no más decir, cosas que no tienen ni una sola tris de coherencia. Por eso mismo, porque están desconectados. Por eso mismo, porque la gente hoy, para estar conectada con lo que está pasando, la primera estrategia, la primera tarea que se debe de hacer es estudiar la historia de Colombia, desde donde empezó hasta donde vamos. Y para poderlo hacer, esto estima que tenemos que leer bastante. Si nosotros en los colegios, los profesores que tienen que ver con las ciencias sociales, con la geografía, con la historia, con la democracia, etcétera,
Van a tener que poner a todos sus pupilos, a todos sus estudiantes a estudiar severamente la historia de Colombia. Sería tan genial que el presidente de la República hiciera un decreto oficial como una especie de mandato para poder darle un respaldo a la Constitución Política de Colombia en 1991, que todos los estudiantes en Colombia, los 41.000 o 46.000 estudiantes en el Catatumbo, que son los que más necesitan eso, y todos los estudiantes que hay en Antioquia, y todos los estudiantes que hay en Guajira, y todos los estudiantes que hay en el Bichada, los que hay en Arauca, los que hay en Putumayo, los que hay en el Amazonas, los que hay en Mocoa, los que hay en el Chocó, los que hay en el Valle del Cauca, en Nariño, en el Cauca, y todo lo que es el Caribe y lo que es el centro de Colombia, Quindío, Pereira, Manizales, Neiva, Ibagué, Boyacá, norte de Santander, Santander del Sur, Cesar, todos dispuestos para aprender lo que es la historia de Colombia. Es que es lo que le hace falta a este pueblo colombiano, es aprender la historia de Colombia, es estar con ella conectados. ¿Para qué? Porque es que si nosotros tenemos pleno conocimiento de la historia de Colombia, de lo sucedido en 200 años, y conocer quiénes son los verdaderos causantes de nuestras desgracias de hoy, es importante saber todo lo que tenga que ver y que compete a la historia de Colombia. Y eso lo debería el presidente de la República, Gustavo Petro, decretar. Es decir, se establece como un decreto y todos los profesores empezar a mirar, a conseguir profesores de historia, sabedores de toda la historia de Colombia, empezar a hacer pedagogía. No se trata de hacer un adoctrinamiento como el que hicieron, sacando cartillitas del uribismo, sacando cartillitas del Centro Democrático, sacando cartillitas para leerles a los muchachitos allá en el colegio que el señor Uribe era el gran colombiano, que el señor Uribe era el gestor de la seguridad democrática y que el señor Uribe había derrocado, había derribado las guerrillas y había acabado con eso, que el señor Uribe, mejor dicho, tenía este país genial. Eso fue lo que escribieron en las cartillitas. Y eso fue lo que le metieron de cuento a los niños. Eso no es así. La cuestión aquí es con hechos reales. ¿Por qué el país está como está? ¿Por qué en 200 años vamos a encontrar que en 50 años ciertos personajes de la política, como el señor Efraín Cepeda Saravia, la señora María Fernanda Cabal, el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Iván Duque, Miguel Uribe Turbay, Germán Vargas Lleras, Francisco Santos, Paola Holguín, ¿quién más? Vicky Dávila, ¿quién más? A ver, echemos aquí Ruedo, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, César Gaviria, ¿sí? Todas estas personas, ¿por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué tienen tanto dinero? ¿Por qué son millonarios? ¿Por qué el señor Luis Carlos Sarmiento es billonario? Perdón. ¿Por qué los Santo Domingo son millonarios? ¿Por qué Ardila Lula es millonario? ¿Por qué Coca-Cola? Y así, aquí nos podríamos quedar todo un resto de tiempo hablando solamente de ellos, de sus arcas de riqueza, el por qué tienen tanto billete. ¿Por qué tienen tanto billete? Porque simplemente durante todos estos años, desde por allá del tiempo del señor Julio César Turbay Ayala, abuelo de Miguel Uribe Turbay, desde allá empezó el flagelo del narcotráfico en forma, empezó como la espuma a crecer y crecer y crecer y crecer. Primero con Pablo Escobar Gaviria, salió Pablo Escobar Gaviria y continuó con Álvaro Uribe Vélez y creció y se extendió. Y de ahí nuestro gobierno, o sea, gobiernos anteriores terminaron siendo narcogobiernos, terminaron siendo gobiernos narcoparamilitares, gobernanzas paramilitares. Entonces, en algún momento de la vida surgieron las guerrillas
Y por alguna razón en el principio las guerrillas surgieron porque querían defender los principios y los derechos de las personas, pero lamentablemente se torcieron y las guerrillas terminaron enredándose con el narcotráfico y dejaron de ser guerrillas. Y dejaron de ser guerrillas, como pasa hoy con el ELN. Es una guerrilla, pero dejó de hace mucho tiempo de ser guerrilla, hace mucho tiempo dejó sus aspectos ideológicos, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se desviaron en su principio y dijeron, no, de aquí en adelante simplemente narcotráfico, y así. El país ha tenido narcotraficantes, de poder, en el Congreso, en las Cortes, lamentablemente. Por esa razón es que es tan importante que, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, es tan importante que estemos altamente conectados. Empezamos por estar conectados cuando empezamos a enterarnos de todo lo que pasa en nuestro país. Conectados cuando empezamos a hacer procesos de discernimiento. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la mentira? Cuando hacemos las cosas de esa forma, tenga la seguridad que podemos empezar por enderezar un poco todo esto. Y con el ánimo de que pues en el 2026 tenemos que prácticamente de manera obligatoria volver a dejar que el progresismo avance. Pero va a estar mucho más controlado porque no se va a permitir que el dinero, el erario público se lo roben. Va a haber más controles tremendos, porque eso es lo que a este país en muchas partes le falta. Entonces, como dijo alguna vez por allá el presidente Bukele de El Salvador, es que la plata sobra. Plata es lo que hay, la plata sobra y hay para todos. Y yo digo que aquí en Colombia es lo mismo, aquí la plata la hay y puede sobrar dinero, pero es que unos pocos son los que con sus malas prácticas y su corrupción se roban el dinero. Como hemos visto, se roban el dinero de la salud, los recursos que son de los colombianos, que se necesitan para que estemos mejor, se los roban. Se roban los recursos en la educación, los recursos en la agricultura, todo eso se lo robaban, hasta que llegó el presidente Gustavo Petro. ¿Y qué hizo el presidente Gustavo Petro? Estate quieto. Y empezó a buscar de qué manera enderezar todo esto. Esto que hacen hoy la oposición, que no es inteligente, si tanta vaina y tanto problema y tanta cosa se ve y se manifiesta y tanto ataque, el ataque se ve, ¿sabe por qué? Porque el presidente Petro lo está haciendo bien. Y en otros países lo observan y lo aplauden. Pero en Colombia, cada vez que la oposición chilla, llora, grita, entra en pánico, está aterrada, está asustada, ¿por qué será? Es porque el presidente Gustavo Petro lo está haciendo bien con todo su equipo humano, con todas las herramientas que a su mano tiene disponibles para actuar. Lo está haciendo excelente. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega mi video. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.